El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa. Quería contarles que tiempo atrás viví una maravillosa experiencia. Mi esposa y yo estábamos en el sur de California y escuchamos respecto a una oyente de nuestro programa, una mujer que estaba convaleciente en cama con artritis. Una persona nos pidió que la visitáramos. Entramos en aquella casa pensando que íbamos a ser de bendición para aquella querida mujer, pero encontramos a una mujer radiante, feliz en el Señor, y que fue de gran bendición para nosotros. Luego de pasar una hora con aquella dama, dejamos el lugar agradeciendo a Dios por la vida de ella y por la fortaleza y la salud que nosotros teníamos. Fue un gozo y un privilegio saber que el ministerio de la radio puede alcanzar a gran número de hogares como ese. Y a ustedes, queridos amigos que nos están escuchando hoy, si están enfermos guardando reposo en un geriátrico, en un hospital, y la radio es de bendición para ustedes, nosotros agradecemos a Dios por eso. Oren por nosotros y nosotros oraremos por ustedes. Y una vez más, permítanme desafiarles a enviar sus ofrendas para sostener el ministerio de la radio. Podemos avanzar en la medida que las necesidades materiales sean suplidas. Y por favor, no se disculpen por ofrendas pequeñas que nos envíen. No importa cuán pequeña sea, porque Dios la usará y la multiplicará. Vamos a orar a Dios. Amado y misericordioso Padre, es con acción de gracias y alabanzas que una vez más nos acercamos a ti para pedirte que nos ayudes en la misión de este programa. Señor, queremos hacer lo mejor desde el punto de vista humano, guiados por el Espíritu Santo, y queremos llevar bendición a mucha gente. Y si hay alguien que hoy nos está escuchando y que no es salvo, que pueda llegar a conocer al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador. Padre, por aquellos que son tus hijos, oramos para que este ministerio toque sus corazones. Un ministerio de desafío y de riqueza espiritual, y oramos para que la verdad encuentre lugar en muchos corazones hoy, para la bendición y la edificación de tu pueblo. Te agradecemos por cada estación de radio que transmite este programa. Y Señor, oramos por todas las necesidades físicas, materiales, financieras y técnicas que deben ser suplidas para que las estaciones de radio continúen operando en la forma más efectiva para que el mayor número de gente escuche el mensaje. Ahora te agradecemos, Señor, por todos los que escuchan hoy y oramos para que tanto los jóvenes como los ancianos encuentren alguna bendición en este mensaje. Y a ti te daremos la alabanza, el honor y la gloria, porque te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios. El principal propósito de esta serie tiene que ver con la vida futura. ¿Hay vida después de la muerte? En otras palabras, cuando el hombre muere, ¿continúa viviendo o su existencia termina con la muerte? Ahora, para considerar el futuro del hombre después de esta vida terrenal, creo que es esencial que examinemos el comienzo, la creación del hombre. Creemos que este es el punto y lugar vital para comenzar en esta importante serie de la vida después de la muerte. ¿Vivimos para siempre? ¿Es el hombre un ser inmortal? ¿O la muerte termina con su existencia de una vez y para siempre? Bueno, vamos a comenzar leyendo en Génesis capítulo 1. Allí encontramos la historia de la creación, un texto realmente inspirador y muy interesante e informativo. Allí tenemos la palabra bará en hebreo, crear, 3 veces.
Aparece primero en el capítulo 1, versículo 1, donde leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear significa hacerlo de la nada. Por lo tanto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? Bueno, es interesante observar en Génesis capítulo 1, versículo 3, donde dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y nuevamente en el versículo 6 dice: luego dijo Dios, y así sucesivamente. En el versículo 7 dice: e hizo Dios. En el versículo 9 dijo Dios también. Y el versículo concluye con las palabras: y fue así. En el versículo 14 leemos: dijo luego Dios, y el versículo 15 dice: y fue así. En otras palabras, el universo físico o material fue creado por la palabra de Dios. Él habló y sucedió. ¿Saben? Hay otros pasajes que apoyan esto. En Hebreos 11:3, en 2 de Pedro 3:5, en Salmo 33, versículos 6 y 9, Salmo 138:5, varios más. Qué maravilloso es reflexionar sobre el gran Dios de la creación, quien simplemente dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. El Dios que dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Dios habló y se formó el mundo. Ahora, Génesis 1:1 se refiere a la creación del universo físico, incluyendo todo lo que éste contiene. La Biblia no nos dice cuándo sucedió esto. Existen algunos puntos de vista con respecto a la edad de la Tierra. Están aquellos creacionistas que creen que la Tierra es comparativamente joven, quizás entre 8 y 10.000 años. Están otros estudiantes de la Biblia que aman al Señor y su palabra también, y que creen que la Tierra puede tener millones de años. Ahora, Lehmann Strauss no lo sabe a ciencia cierta y por el momento no me importa mucho. Todo lo que sé es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, ese es el universo físico que incluye la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, los planetoides, los meteoros, los meteoritos, etc. Él lo creó todo con el poder de su palabra. Continuando con lo que les decía, la próxima vez que la palabra crear aparece en el capítulo 1 de Génesis, es en el versículo 21. Dice: creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí en este versículo la palabra crear se refiere a la vida animal. Aquí hay algo interesante, y es que lo que encontramos aquí en Génesis 1:21 no evolucionó de alguna forma de vida anterior que estuviera presente en el versículo 1. No, lo que tenemos aquí es un acto de la creación distinto y separado. La vida animal no evolucionó de alguna otra forma de vida inferior. Ahora, hay algunos científicos que creen esto, y dejémoslo que lo crean. La Biblia no lo enseña, me refiero a la evolución. En ningún pasaje la Biblia habla de la evolución en la creación. Además, en el versículo 27 vemos la creación del hombre, y allí leemos: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y allí en el versículo 27 no dice que el hombre evolucionó de alguna forma de vida inferior. Aquí observamos nuevamente un registro separado y distinto de la creación. En otras palabras, la Biblia no enseña ni contiene ninguna idea de evolución. Dios creó al hombre. La evolución del hombre es un concepto que nosotros rechazamos totalmente. Yo sé que hay libros de historia en las escuelas que enseñan que a través de una serie de desarrollos naturales y de materias en el transcurso de los siglos, el hombre, dicen, apareció por casualidad o como producto de alguna ley natural. Bueno, en el nombre de la ciencia atea, la evolución asume que el hombre es descendiente o ascendiente de los animales. En primer lugar del mono y en segundo lugar de una serie de vertebrados. Pero los evolucionistas declaran audazmente de que no hay una división clara que se haya podido establecer entre el hombre y los animales.
ni siquiera desde el punto de vista físico, mental o moral. Realmente no hay evidencia concreta que sostenga la desenfrenada imaginación de que el hombre originalmente era un protoplasma, una ameba, 1.000.000 de veces más pequeño que la punta de un alfiler, no visible al ojo humano, y que gradualmente haya evolucionado en un mono y que luego, en alguna forma misteriosa, se haya convertido en hombre. Amigos míos, lo que los evolucionistas han fallado en hacer es unir la brecha entre el mono y el hombre. El llamado eslabón perdido siempre ha sido una fuente de conflicto para aquellos que sostienen la teoría de la evolución, la cual la Biblia contradice rotundamente. No podemos aceptar esta enseñanza sin sentido, a pesar del hecho de que ha sido introducida en los programas en las escuelas durante años y años. Hay algo que los evolucionistas no han sido capaces de sortear. Es un verdadero obstáculo. En Génesis capítulo 1 encontramos un número de veces la frase según su especie, según su especie. ¿Lo ha observado? En capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Versículo 12, produzca la tierra hierba verde según su género. Nuevamente encontramos esta frase o expresión en el versículo 21, creó Dios los grandes monstruos marinos y toda ave alada según su especie. Luego en el versículo 24 leemos, luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género y animales de la tierra según su especie. También en el versículo 25 leemos, e hizo Dios los animales de la tierra según su género, de modo que vemos que puede haber desarrollo de las mismas especies, pero no se pueden cruzar una especie con otra, porque todo se reproduce según su género. ¿Puede usted imaginarse a un doctor sacando sangre de un mono y haciendo una transfusión en el cuerpo de un ser humano para ayudarlo? Bueno, ese doctor sería expulsado de la asociación médica de su país. No, queridos amigos, no existe tal cosa como un eslabón perdido. Me inclino a creer que la gente que realmente cree en esta teoría de la evolución no tiene un eslabón perdido, sino que más exactamente tiene un tornillo suelto en algún lugar de su cabeza. Yo acepto la verdad bíblica de la creación. En el principio creó Dios. Creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó la vida animal y en el principio Dios creó al hombre. Sí, nosotros fuimos maravillosamente creados. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Bien, en esta serie de estudios vamos a considerar el destino del hombre. Y nos hacemos algunas preguntas. ¿Existe un destino futuro para el hombre después de esta vida? En otras palabras, ¿vivirá el hombre para siempre? Ahora, para poder responder estas preguntas es muy importante considerar los fundamentos. Cuando yo era un estudiante en la universidad teníamos un libro de filosofía titulado Filosofías por las cuales los hombres viven. Un libro muy interesante. Tenía 10 capítulos y en cada uno se encontraba un resumen del pensamiento filosófico de 10 famosos filósofos desde el tiempo de Platón, Aristóteles, Descartes, etc. y llegando hasta los filósofos modernos. Mientras leía y estudiaba ese libro, del cual yo tenía que hacer un informe para entregarlo al profesor, aprendí que todos los filósofos y sus filosofías parecen girar alrededor de 3 grandes temas. El primero es el origen de las cosas, el segundo el propósito y el tercer tema el destino. Los antiguos filósofos, antes de que se haya inventado el telescopio, se sentaban y contemplaban el espacio buscando la razón de los misterios de la vida. Mientras ellos miraban la expansión del universo de Dios, se hacían una pregunta básica. ¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo llegaron a formarse la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas? El origen parecía ser el mayor tema que les preocupaba, por lo cual dedicaban mucho tiempo para investigar. Luego, el segundo gran pensamiento de los filósofos era el propósito. ¿Para qué es todo esto?
Aquí está la tierra con sus océanos, ríos, montañas, allá están las estrellas, los planetas, los meteoritos. ¿Para qué está todo esto aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y la pregunta número 3 se refiere al destino. ¿Cómo termina todo esto? Esta es la gran pregunta. ¿Hay algo en el futuro? Ahora, yo tomé estos 3 grandes pensamientos filosóficos y los reduje a un mínimo básico. Los apliqué al hombre. Primero, su origen, ¿de dónde vino el hombre? Segundo, el propósito de la vida, ¿para qué estamos aquí? Y en tercer lugar, el destino del hombre, ¿hacia dónde vamos? Ahora, usted puede darse cuenta cuán importante y esencial es el primero, es decir, el origen, ¿de dónde vengo? ¿De dónde venimos? Si yo soy un pedazo de madera flotando en el mar de la vida sin ningún propósito, entonces no me interesa cuál sea mi futuro. Pero cuando yo leo el registro bíblico de la creación, me doy cuenta que fui hecho maravillosamente, que un Dios soberano me creó. Entonces me impacta el hecho de que Dios, quien me puso aquí, tuviera una razón para hacerlo. Existe un propósito y un significado verdadero en la vida. Y amigo mío, usted nunca descubrirá el verdadero propósito de la vida, ni pensará acerca del destino eterno de su alma hasta que usted no se haga la pregunta respecto a su origen, ¿de dónde vengo? Ahora, déjeme decirle que algunos de sus ancestros, de sus parientes, pueden haberse colgado por su cuello, pero ninguno de ellos nunca se colgó de su cola. Usted puede estar seguro de esto, mi amigo. No descendemos del mono. Dios creó al hombre y lo puso en la tierra. Hemos sido maravillosamente creados. El hombre fue creado con propósito y sabiduría. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vemos que en la creación Dios comenzó con cosas menos nobles y menos excelentes, y finalmente hizo al hombre, el más exquisito pedazo de la creación. Cada hombre parece ser un pequeño mundo creado por Dios. Pero como el hombre sería la obra maestra de la creación visible de Dios, las 3 personas de la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se reunieron para decidir respecto a este extraño hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, usted puede ver que el hombre lleva estampada la imagen de Dios y que fue hecho participante de muchas de las cualidades de Dios. Nosotros no aceptamos la teoría, que dicho sea de paso no ha sido comprobada, respecto a la generación espontánea, la cual enseña que no hubo creador del hombre, sino que simplemente el hombre vino a existir sin una causa o fuera de ningún lugar en el presente. El hombre es un milagro. Hay tanta probabilidad de que el hombre haya surgido espontáneamente como la hay de que este reloj que tengo aquí en mi muñeca, en mi mano, venga como resultado de la explosión de alguna fábrica de relojes. O de que la Biblia que tengo abierta aquí exista como resultado de una explosión en una imprenta. ¿Puede imaginarse una teoría tan ridícula como esa? No, mi amigo, no estamos aquí por un origen espontáneo o casual, sino que, nuevamente lo digo, hemos sido maravillosamente creados. Somos descendencia de Dios. Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Fue por medio de un acto directo y definido de Dios. Crear significa hacer algo de la nada, que es lo que Dios hizo cuando, al unir un poco de polvo, creó el cuerpo del hombre. Es una verdad maravillosa el haber sido creados con las manos y por las manos del soberano Creador. Y es un hecho muy interesante para mí de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto está en el capítulo 2 de Génesis. Quiero decirle que este no es un pasaje separado que contradice el acto de la creación registrado en el capítulo 1. En el capítulo 2 simplemente nos dice cómo Dios lo hizo. En el capítulo 1 leemos, y Dios creó al hombre a su imagen. En el capítulo 2, versículo 7 leemos, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló espíritu de vida. Esto es un registro de cómo Dios lo hizo, es decir, tomó al hombre del polvo de la tierra. En Génesis 3:19 leemos, del polvo de la tierra eres y al polvo volverás. En otras palabras,
El que hace volver el cuerpo del hombre al polvo a causa del pecado, también puede levantarlo nuevamente del polvo en la gloriosa resurrección. Por lo tanto, el hecho de que Dios creó al hombre del polvo de la tierra es importante, porque cuando usted lee Daniel capítulo 12, versículo 2, cuando lee también Filipenses 3, 21, y cuando lee 1 Corintios capítulo 15, usted observará al hombre que es de la tierra terrenal, regresando a la tierra de la cual fue tomado, para que en el futuro sea resucitado. Aquí podemos ver que el cuerpo del hombre no es una taza de arcilla, sino que está hecho de los más finos materiales de la tierra y funciona como la habitación del hombre interior, el lugar de residencia del espíritu y del alma. Luego volveremos sobre este punto. Ahora, ¿por qué Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra? Bueno, yo no lo sé. La Biblia no nos dice por qué. Pero puedo suponer que Él quiso utilizar la tierra para suplir las necesidades del hombre y la organizó con un nuevo orden. Yo no sé si esto es así o no, pero solo lo pienso como una posibilidad. Dios creó al hombre como un complemento necesario de su plan total. El cultivo de la tierra que Dios había hecho era evidentemente un trabajo que el Creador quería que el hombre hiciera. Él dijo en Génesis capítulo 2, que no había un hombre que cultivara la tierra. Entonces Dios hizo la tierra para el hombre y no al hombre para la tierra. Y puedo decir en este punto que nosotros somos, particularmente y en un sentido muy especial, personas terrenales. Yo no creo que Dios quiso que el hombre habitara otros planetas. Nosotros hemos visitado la Luna y ahora estamos investigando otros planetas, pero el hombre está adaptado a la Tierra. Y si él va a otros planetas, necesita un transporte especial para hacerlo, y una vestimenta especial para poder continuar viviendo en algún otro planeta. Nosotros estamos adaptados a la Tierra. Dios creó al hombre y lo puso en la Tierra, y es allí a donde el hombre pertenece. Yo no estoy diciendo que los científicos no puedan o no deban explorar otros planetas. Simplemente estoy diciendo que es aquí donde Dios puso al hombre y donde Él quiere que esté. A propósito, cuando usted lea en la Biblia respecto al plan de la redención de Dios, encontrará que Jesucristo no murió por ninguna raza más que por la raza de Adán, la raza humana, aquí en la tierra. Usted no encontrará nada en la Biblia que diga que Cristo murió por seres espirituales o criaturas de otros planetas, si es que hay criaturas en otros planetas. Por lo tanto, para poder mirar al futuro, como la posibilidad del hombre viviendo más allá de esta vida sobre la tierra, debemos tener un fundamento sólido. Por lo tanto, Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Bueno, el tiempo ha avanzado. En nuestro próximo programa vamos a ver el significado de haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Terminando nuestro programa, le pido que se una a mí en una oración para terminar, y antes, permítame recordarle una vez más que es muy importante para nosotros que usted se comunique con nosotros. Padre, utiliza este programa. Padre, toma este programa en tus manos. Ha sido una introducción a nuestro tema. Utilízalo para tu gloria y te pedimos que utilices los próximos programas en esta serie, marcando el origen, el propósito y el destino del ser humano. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.